chicos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya hay comentarios. Genial. Buenos días. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde nos conectamos en este día? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos, pero que este día sea un día maravilloso. Dice Ingrid, buenos días desde Guatemala. Saludos desde Guatemala. ¿Cómo amanecieron? Feliz martes. Hola Luz Ramírez. Súper bien, gracias al Señor. Albedit desde Villavicencio. En nuestra Colombia hermosa. ¿Cómo están? ¿Todo súper bien? Escriban ahí en los comentarios desde dónde nos conectamos. ¿Desde qué lugar? Voy a ¿qué? A preguntarles, ¿está bien la cámara? Sí, me dicen. Si está bien, si se ve bien, si está súper el sonido, la luz, si se ve bien, me cuentan. Me dicen, ¿listo? Voy a estar leyendo aquí sus comentarios. Me dicen si todo súper bien. Desde Bogotá, perfecto, todo listo. Gracias, Ingrid. Mabel, gracias. Desde Estados Unidos, Colorado, Lisbeth. Bueno, hoy quiero compartirles, ya vemos bastanticos. Hoy quiero compartirles lo que estamos trabajando. Estoy trabajando en nuestra princesa Peach. Estoy trabajando en nuestra princesa Peach. Yo les había contado que tengo un pedido de princesa Peach en versión Funko Pop, ¿cierto? Yo ya les había contado. Y que se las estoy grabando, se las estoy dejando. En Funko, sí, Alba. En Funko Pop lo estamos trabajando para... Ya tenemos una princesa Peach en el canal, yo ya les había contado. Ya les dejé una princesa Peach que está ahí en el canal, ya es grandecita, es como de 30 centímetros, ya muchas de ustedes la han realizado. Pero la pidieron en Funko, entonces dije, hay que hacer y grabárselas. Se las voy a dejar grabadita para que la puedan hacer. Desde Costa Rica, Angélica, mi tocaya. Desde Argentina, desde República Mexicana, desde Ecuador. Hola, María Alexandra. Bueno, ya está casi toda terminada, ¿sí ven? Ya está casi toda terminadita. Pero quiero dejarles guardadito para que después puedan venir y mirar la costura de los ojitos, porque vamos a hacerle algo diferente. Ustedes saben que yo siempre le coloco ojitos de seguridad. Yo siempre comienzo con el ojo derecho, ¿saben? Ojitos de seguridad es lo que siempre le coloco. En Barbie, que si ya pensé en Barbie, sí, la vamos a hacer. En un en vivo yo les conté que este mes la vamos a tener. Apenas termine estos pedidos, ya tenemos el cuerpo base, que es el mismo que hicimos para Ladybug. Ese mismo cuerpo base lo voy a hacer para Barbie. Va a ser espectacular. Tengo que parar esto para contárselos porque veo que unas de ustedes no se conectaron en el en vivo pasado y en el en vivo pasado hablamos mucho de eso, de que vamos a hacer a Barbie, cómo la íbamos a hacer. Cuando estábamos colocando el cabello y ustedes me estaban ayudando a terminar a Ladybug, hablamos de todo eso. Les cuento, vamos a hacer a Barbie de una manera hermosa con su vestido característico. Creo que su vestido rosadito de cuadros es como que con el que inicia la película, tal vez, no sé. Tengo pensado hacer ese, pero no les confirmo aún porque tiene muchísimas prendas de vestir, tiene muchos vestidos, entonces no les puedo asegurar que vaya a hacer ese, pero ese es como mi opción número 1 para hacerla. Va a ser muy linda, va a ser muy linda. Así que espérenla. Terminamos todos estos pedidos y arrancamos con Barbie para que alcancemos a entrar en el furor de todo lo Barbie, todo lo rosado que está tan de moda ahora que sale el 20 de julio la película. ¿Quiénes van a ir a ver la película? Por aquí me comentaron que de qué tamaño queda Funko, me pregunta Ingrid. No la he medido de verdad, como no la he terminado, pero esperen, la medimos.
con la corona, pues solo faltan los ojos y un maquillaje porque ya está toda. Tiene 20 centímetros. 20 centímetros, mis chicas. Lo Funko siempre es pequeñito, ¿no? Lo Funko es cuerpo pequeñito y cabeza cuadrada grande. Entonces, eso es Funko, lo característico de Funko. Y por eso chiquita. Quedó 10 centímetros menos que la normal. Bueno, voy a arrancar con este ojito y vamos a coserlo. Y vamos despejando duditas, preguntas que tengan. Y quería que me contaran. Ingrid, estás iniciando con los tutoriales, genial. Quería que me contaran cómo les ha parecido los tutoriales, si tienen alguna sugerencia, si quieren que les enseñe algo o que les responda preguntas de algo. Me escriben, yo por aquí estoy leyendo. Me escriben si quieren que les enseñe algo que hayan visto o que les enseñe alguna técnica o algo diferente, ¿listo? Yo voy quitando alfileres a medida que vamos cosiendo. En este caso voy a mirar si tomo las dos hebras del último punto o si tomamos una sola hebra. Si tomamos una sola hebra se nos va a ver un poco abierto, entonces creo que voy a tomar las dos hebras del hilo café y así me queda como mejor. ¿Qué les gustaría que les enseñara? Por el momento vamos a hacer a Barbie. También me han pedido muchísimo a Yellow de los Rainbow Friends, pero los voy a poner en la encuesta de hoy de las chicas que pagan membresía élite. Entonces, aquellas chicas, ustedes, mis chicas, van a escoger que ponemos primero, si Barbie o Yellow. ¿Listo? Miren, mi chica, sí, queda mejor, queda mucho más pulido, mucho más perfecto, con tomando las dos hebras del punto marrón, de los puntos deslizados cafés. Profe, yo le compartí mi Elsa en el Facebook, ¿cómo la vio? Mi muñeca mide 23 centímetros y la quiero hacer a Barbie. Sí, María Alexandra, voy a revisar porque como me envían varias, no sé cuál sería la tuya. ¿Qué número de aguja utilizo para tejerla? Mabel, ¿qué deseas tejer? ¿Esta? Cuando vayas a tejer esta, respóndeme. Si es esta, te recomiendo una gruesita. Con punto bajo en X quedaría un tris más pequeño, ¿verdad? Sí, Alba, quedaría más chiquita. Porque el punto en X, se me pone borroso acá. El punto en X nos queda más apretadito. Siempre el punto X nos queda más apretadito, entonces se nos hace más chiquito el diseño, pero pues no pasa nada. No es mucha la diferencia, no es tampoco así que vayamos a notar un gran cambio, no. Miren cómo queda de pulido y de bonito. Cuando lo hacemos bien despacio, acomodando y bien por el bordito, no se nos ven hebras ahí jalando. Eso es lo que más les digo, para que no nos queden hebras como templando hacia la otra parte del amigurumi. Entonces nos toca no templar mucho, templar suave. Y también revisar si tomando una hebra o tomando dos hebras de nuestros puntos anteriores. Mire, aquí estoy tomando dos. Aquí ya terminaría y comienzo a hacer el bordado, pero voy a hacer un nudito aquí para que no se nos suelte. Hay que hacer un nudito. Escríbame en las preguntas. Esa Barbie va a ser un furor, nos va a quedar súper linda. Voy a hacer aquí un nudito. Luego lo escondemos. Así. Voy a hacer otro.
tomando una hebra de ahí y luego lo escondemos. Vamos a hacerle como una pestaña, esta sí, Mabel. Entonces esta sí te recomiendo que para que te quede así de 20 centímetros y no te quede tan pequeñita, la tejas con la misma que yo tejí, la 3.5 milímetros, y el hilo sí gruesito, un hilo gruesito, no un hilo tan delgadito, ¿listo? Un hilo como de 2 milímetros de gruesor, yo uso siempre los de 2 milímetros. Y entonces te quedaría de este tamaño, no te quedaría tan pequeñita. Voy a poner aquí un alfiler para guiarme donde tengo que hacer la puntada para que el hilo nos quede en curva, ¿listo? Porque si no nos quedaría recto. Entonces voy a poner aquí así para que nos quede en curva. ¿Listo? Voy a introducir aquí y saco donde puse el alfiler para que ahí me quede la curvatura del hilo y no me quede completamente recto. Entonces voy a introducir por ahí por en medio del hilo para que quede ahí la curvatura. Tiemblo un poquitico, no mucho. Esta parte es de mucho cuidado porque es la expresión que le damos al rostro. Entonces necesitamos mucha concentración, no templar tan duro, que nos quede la curvatura perfecta. Y ahora lo que voy a hacer es hacer dos pestañas, una que me devuelvo aquí chiquitica de un punto y otra que voy a sacar un poquito más atrás. Voy a sacar un punto atrás. A ver si por ahí puedo hacer una pestañita. Yo les dejé un videito cortico del truquito para que las pestañas y los ojitos nos queden iguales. Porque a veces hacemos uno y el otro ya me queda completamente diferente. Y nos ha pasado cuando hacemos transmisiones en vivo bordando. Ya las leo. Síganme escribiendo porque me gusta saber que están ahí. Entonces, aquí no me gustó. Subámosla un poquito. Entonces, les dejé un videito, un shorts cortico en TikTok y aquí también, donde les muestro cómo es el truquito. El truquito es como contar los puntos, mirar cuántos puntos hicimos acá, cuántos puntos dejamos de distancia y hacerlo, contar los puntos aquí en el otro ojo para que nos queden los dos ojos exactamente iguales. Miren que para que quede la pestaña pegadita a la hebra de la que estoy bajando, tengo que meterla en medio de la hebra. No dejarla sin utilizar y por fuera del punto, no. Sino que tengo que introducir la aguja tomando la hebra para que me quede la pestaña como saliendo de ese lugar, de la pestaña base que hice la larguita hacia abajo. Entonces ahí voy a hacer la otra. Vamos a ver cómo nos queda este ojito. Voy a perder hebra saliendo por otro lado. Y miramos cómo nos queda. A ver cómo nos quedó el resultado. Lo acomodamos. Voy a acomodar el relleno. ¿Y cómo vemos el resultado? ¿Quedó bien? ¿Sí? Díganme en los comentarios. Voy a leerlas antes de empezar con el otro ojito. Estaba pensando si le ponemos un circulito de fieltro blanco como para darle la luz al ojo. Entonces, de pronto le ponemos aquí en la esquina un pequeño circulito para darle vida. ¡Ay, cómo cambia, ¿cierto? Escríbanme en los comentarios. ¡Hola, Mónica! ¿Cómo cambia? Miren, ¿cierto? Poniéndole como la luz al ojo. Esta luz, la pepita blanca. Escríbanme en los comentarios si les gusta. Apenas la coloqué, como que se transformó. Quedó la mirada, ¿cierto? Miren, así y apenas la puse. Chacatán. La magia. Chacatán. La magia que hace. ¿Quedó bien? ¿Sí? ¿Quedó bien la pestaña? ¿Sí?
Listo. Voy a perder otra vez hebra para que no se nos suelte. Yo pierdo solamente 2 veces, no creo que sea más necesario. Hasta el momento, después de 7 años de hacer lo mismo, nunca he necesitado perder tantas veces. 2 veces allá dentro del relleno. Y nos falta la boca, que eso sí lo vamos a mirar despuesito cuando terminemos, si le hacemos con este mismo hilo o con otro. Vamos a hacer el ojito 2. Voy a leer los comentarios. Hacemos el ojito 2 exactamente igual. ¡Ay, qué nervios! Que nos quede igual. ¡Qué nervios! Que nos quede exactamente igual a este primero que hice. Siempre comienzo con el derecho. Es un truquito. No sé, las que somos diestras, se nos va a facilitar más bordar el ojo derecho, pues nuestra mano derecha, ¿no? El ojo derecho y imitar en el izquierdo. Considero que te va a ir mejor. A empezar por el izquierdo y tratar de imitar el izquierdo es un poco más complicado. Bueno, ahora sí las leo. Quedó perfecta, listo, Mabel, gracias. Sí, está quedando increíble, listo. Macramé, sí, macramé, va, Mabel. Todo esto es macramé, yo siempre utilizo macramé. Más personajes con el cuerpo Funko sería genial, ¿cierto? ¿Saben cuál otro bien en Funko? Y me estaban de pronto mandándolo a hacer. A Freddie Mercury, creo que se dice Freddie Mercury. Me lo estaban preguntando. Sí, listo. Veo que todas escribieron que se ve súper bien. Se ve bien con el circulito que le ilumina la mirada, ¿cierto? A Sailor Moon, también quedaría chévere. Mabel, sí, a mí se me dificulta mucho bordar los ojos. Sí, sí, al principio se nos dificulta mucho. Ahora vamos a rogar para que nos quede igual el otro. Vamos a rogar para que nos quede igual el otro. Yo sé que sí, yo sé que sí. Bueno, voy a mirar primero si sí está bien ubicado con los alfileres. Tan, 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 tan. La misma distancia. Listo. Comenzamos como hicimos con el otro. Primero cosiendo el ojo a la cabeza. Y como hicimos con el otro, tomando las 2 hebras de la última ronda café. Y así avanzamos por todo el ojito. Vamos a ver cómo nos va. Échenme suerte. Échenme bendiciones. Que tiene que quedar bien linda. Cuéntenme, ¿qué otras preguntas tienen? Siempre trabajamos, bueno, yo trabajo siempre con macramé. Es un hilo que me encanta, me fascina porque hay tonos todos los tonos se consiguen. Miren acá, el alfiler está más arriba. Miren lo que podemos nosotros llegar a embarrarlas. El alfiler lo coloqué más arriba aquí. Y si no miro este ojo, siempre debemos estar mirando el otro. Siempre, siempre. Ya terminamos este ojo. Cuando estemos bordando este, siempre tenemos que estar pasando la mirada aquí, que nos quede exactamente igual. Aquí el alfiler lo puse más arriba, o sea que el ojo está más arriba. Miren donde terminó este ojo, la ronda. Si nos vamos guiándonos por esa, yo ya iba a introducir la aguja donde tenía el alfiler más arriba y no, nos toca bajarlo. Porque si no, este ojo nos queda más pequeño que el otro. Entonces me tocó bajar la aguja porque estaba muy arriba. Y miro. Listo. Ahora sí me quedaron ambos ojos en la misma línea, en la misma ronda. Mafalda. Ay, Mafalda con este cuerpo Funko.
También hay varios que nos quedarían súper con este cuerpo Funko. Yo se los voy a dejar. Ay, se me pone borroso. Yo se las voy a dejar grabado. Este cuerpecito Funko va a estar grabado solito también, aparte de la princesa. Solito para que eso se nos puede ocurrir muchísimas. He visto muchísimos Batman, Superman, personajes, princesas Disney con cuerpo Funko. Y se ven súper lindas. Y saben que no se gasta nada, 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 nada. Muestre. Miremos a ver. Creo que sí. Creo que sí. Nos falta solo la pestaña. Esta la saqué desde esta dirección. Nos toca sacarla igualmente desde aquí. Entonces voy a introducir ahí la aguja. Y no se gasta nada de hilo. Como son diseños Funko, son diseños pequeños. No se nos gasta nada de hilo. Toca acomodar. Siempre vayan acomodando. Vayamos acomodando siempre, siempre. Como no se gasta nada de hilo, muy, muy poquito, podemos hacer varios. Bueno, voy a poner el alfiler como hice anteriormente acá, en donde debe ir la curvatura. Miramos dónde quedó, dónde terminó la pestaña larga. Acá en esta ronda, miramos cuántos puntos dejé de distancia entre el ojo y la pestaña. Dejé un punto. En esta ronda debo terminar y en donde puse el alfiler, aquí. En esta ronda, aquí. Aquí creo que puse el alfiler. Y la pestaña iría aquí y la otra aquí. ¿Listo? Nos toca que nos quede igualito. Igualito. Voy a leer los comentarios. Bulma. Otro sería Bulma. Ese no lo conozco. Sí, le sirve para más personajes, Ingrid. Ah, con el vestido rosa. Ay, claro, solamente le cambiamos el color. Es que porque el cliente me mandó la foto de la princesa Peach con el vestido blanco. ¿Ustedes saben por qué? Yo no he investigado. Porque ella tiene un vestido blanco y en otros tiene un vestido rosado. ¿Alguien sabe? ¿Me cuentan? Porque yo no he investigado. Bueno, aquí voy a templar un poquito la hebra. Ya saqué el alfiler. Y hacemos la curvatura. ¿Por qué será que tiene un vestido blanco y uno rosado? Yo de eso casi no sé. Yo de eso casi no sé por qué es. Ella en la película sale con este blanco. Alguien que me diga. No me acuerdo. Yo me la vi, pero ustedes saben que uno siempre ve las películas a medias. Yo la vi por un ratico, luego me paraba, luego hacía otra cosa y así. Entonces, como que uno no se termina de ver todo. Esta pestaña creo que va ahí bien ubicadita, exactamente igual. Me falta la otra que no sé en dónde iría, pero ya miramos. Y la otra iría como por aquí. Chan. Vamos a ver. Vamos a ver. Si no, no pasa nada. Baratamos y soltamos y volvemos a hacer. Hay que tener paciencia. Paciencia. Y la otra iría aquí templando el otro, el hilo. Templándolo hacia allá para que quede la curvatura. Aquí. Ahí es. Ahí es. No me puedo equivocar. Aquí es. Vamos a poner el alfiler ahí y miramos. Sí. Creo que sí. Vamos a sacar la aguja y miramos cómo nos quedó para poner la iluminación con el fieltro. ¿Sí? ¿Cómo la ven? ¿Quedó igual? Cuéntenme.
Hola Delia, buenos días. Ay, gracias Delia. Delia dice que bueno estar en un en vivo con usted desde Guatemala. Sí, se ven iguales. Sí, ayúdenme. Ustedes en cámara lo ven como mejor a veces que uno aquí. Sí, ¿cierto? O quedó aquí como más ancho. Nos toca bajarlo. Ah, no, pero no mentiras. Está igual. Un punto, un punto. Voy a esconder esta hebra de nuevo por acá debajo del cabello y continuamos pegándole los detallitos de la luz, un poquito de la luz a la mirada, al ojito, y me ayudan a pensar cómo cómo le hacemos la sonrisa. Cuéntenme. Ay, no sé. Ella tiene una sonrisa. Voy a pegar esto con este pegamento. Yo ya se los he mostrado mucho en vivo, ¿cierto? Es un pegamento de tela o de foamy o de el que ustedes consigan, estaría perfecto. Porque miren cómo cambia. Ay, cierto que sí, cambia de una vez. De una vez queda otra mirada. ¿Cierto? Cuéntenme, ¿sí? ¿Sí queda bien? Perfecta, quedó muy linda, dice Brenda. Sí, iguales. Ah, listo, todas los ven iguales. Perfecto, sí, como yo también veo que quedaron como iguales. En Funko los ojos van bordados, pues yo los hice tejidos. Tejidos en punto bajo y en punto deslizado la última ronda cafecita. Pero también los pueden bordar. Lo que pasa es que ustedes saben, las que me siguen hace rato, que yo no soy experta bordando. No soy experta bordando, en eso sí creo que fracasaría. Ay, ¿saben qué me falta también? Los aretes. Pero también los pueden hacer los ojos bordados, también. Miren, los aretes nos faltan. También los pueden hacer bordados o también los pueden colocar en fieltro, así como pusimos la pepita blanca en fieltro azul. Voy a ponerle pegante. Voy a ponerle el pegante. Siempre le recomendamos a los clientes que cuando van con pegamento, cositas, accesorios, siempre poco lavado, poquito lavado, o si lo lavan con suavizante. De por sí la mayoría de mis clientes son para colección. Son coleccionistas de estos personajes. Ay, voy a responder unas preguntas que hay por ahí. Ay, puse bien los ojos, díganme. Creo que sí, ¿cierto? Cuando uno pone hacia un lado una pepita, la otra pepita debe ir también a ese lado, ¿cierto? Porque si se pone aquí, queda un ojo mirando para allá y otro para allá. Hasta en eso hay que pararle bolas cuando estamos pegando y haciendo las cosas. Listo, quedaron pegados, dejémoslo secar. Mientras seca, vamos a... Esto se me riega siempre y se me desperdicia cuando lo utilizo. Pero bueno, hay que limpiarlo. Díganme en los comentarios cómo les parece que está quedando. Listo, ya quedó limpio para que la tapa no se nos pegue. Hay que ser ordenadas, amigas y amigos. El blanco con qué es? Con fieltro. Con fieltro, mis chicas. Y acuérdense que yo los circulitos, para que nos queden circulitos perfectos y iguales, porque a veces me pasaba que este circulito me queda más chiquito y el otro circulito más grande. Entonces yo en el otro video les mostré con qué lo hago, que es con la perforadora, le llaman en algunos países, ¿se acuerdan? Ah, les mostré con Ladybug, que con Ladybug hicimos todos los circulitos de su traje, con esta perforadora perforamos el fieltro. Voy a leerlas. Ay, María Alessandra dice que lo hizo, que hiciste a Mafalda, le regalé a mi papi en su cumpleaños. Ay, qué chévere.
Betty me pregunta, disculpa, una pregunta, ¿en cuántas horas se realiza este amigurumi? Em, pues depende de la practicidad que tengas en el tejido. Hay personas que se demoran un día, 2 días. Eh, pues yo, como si me preguntas a mí cuánto me demoré, yo me demoré 2 días porque la estoy diseñando, o sea, la estoy inventando, ¿no? No había un patrón base, sino que yo la inventé. Entonces siempre se demora uno más cuando le toca inventar, porque toca probar si lo que hiciste se ve bien, o mejor en punto alto, o mejor en punto bajo, o si los aumentos que hiciste están ubicados en el lugar correcto. Hay que desbaratar muchas veces, volver a comenzar, hasta que el patrón te quede como es, muy parecido a la muñeca original. Entonces, por eso me demoré 2 días. Y hoy estamos terminándola. Pero Betty, depende de la agilidad que tengas en el tejido. Por ejemplo, si ya tienes este patrón, ahora que yo se lo suba o lo descargues en la cuenta de Ravelry, pues entonces ya teniendo el patrón, yo creo que en un día perfecto, porque solo mide 20 centímetros, es muy chiquitita. Pues si ya has tejido amigurumis anteriormente, ¿no? Si no has tejido amigurumis, sí te echarás por ahí 2 días. O si tejes solo por ratitos, pues 3 días. O si tejes solamente cada vez que te queda tiempito en la casa, pues una semana. Así, depende del tiempo que le dediquemos. ¿Cuándo sale el Funko? Esta princesita Delia. Ay, no sé. Es que tenemos pendiente, miren, tenemos pendiente, voy a poner estos aretes. Tenemos pendiente a Ladybug, no hemos puesto a Ladybug. Tenemos pendiente también a Barbie. Ay, que Barbie, yo la quiero poner rápido, porque ya la película va a salir el 20. Tenemos pendiente también poner a Yellow de los Rainbow Friends, que también están, que me acosan ustedes que se los ponga rápido, que sus nietos están esperando por Yellow. Y tenemos pendiente esta. Entonces yo creo que la ponemos después de Barbie, ¿les parece? Porque Barbie quiero ponerla para que muchas niñas lleven a Barbie, a Amigurumi, a la película, a mirar la película. Ay, yo soy muy ilusionada con eso. Bueno, estos areticos son pepitas de bisutería y los estoy cosiendo con hilo normal de costura. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si lo cosemos con el hilo macramé, el huequito de la pepita es suficientemente grande, pasa por ahí el hilo macramé, pero no me pasaría varias veces para hacer un nudo y que quede bien asegurado, no. Entonces me toca con este que es delgadito y lo puedo pasar varias veces. En el caso de la corona, sí les enseñé y les dejé por ahí en TikTok, les voy a subir un truquito de cómo tejer al mismo tiempo con las perlas, porque lo podemos usar para hacer salidas de baño con perlas, pareos, a veces a los bufandas le colocamos perlas, a veces a las blusas o bueno, a todos los tejidos que queramos incluirle perlas para que tenga un toque bonito, diferente. Entonces les enseñé con la corona cómo tejer e ir introduciendo. Tejer e ir introduciendo la perla a medida que tejemos. Con la corona lo hicimos. Con la corona de la princesa Peach anterior, la viejita, le digo yo la viejita, no es viejita sino la otra que hicimos que es más grande, con esa los pegamos así como estamos pegando este arete. Pero en esta sí quise enseñarles ese truquito de tejer e ir introduciendo la perlita. En cada video les dejo como alguna cosita diferente ahí para aprender. Ahora sí las leo. Con estos aretes creo que terminamos. Ay, no terminamos. Me falta la boca.
Me falta hacer la boca. Irma nos dice, buenos días, está preciosa como todos los demás. Le quería preguntar en cuánto salen los patrones en PDF. Saludos desde Reynosa, Tamaulipas, México. Irma, ¿en cuánto salen de tiempo o de dinero? Los patrones en PDF en la cuenta Ravelli son pagos. De dinero, pues depende del patrón. Algunos están a $5, otros están a $3, $4, dependiendo del patrón, de la dificultad del patrón, ¿no? Ay, no se me vaya a enredar el hilo, por favor. Y en cuanto salen, yo los voy publicando a medida que van saliendo los tutoriales en el canal. Por ejemplo, esta semana ya salió Cenicienta. Entonces ya esta semana sale Cenicienta el jueves. Entonces ese ya está en la cuenta Ravelli para descargar en PDF el de Cenicienta. Y así, cada semana van saliendo. Creo que ya salió un aretico. Voy a perder aquí. Y nos vamos para el otro lado. Me falta la boca. ¿Cómo le hacemos la boca? ¿Será que le hacemos una lineecita como la que siempre hago de medio? No. No, esta como que Funko toca completo. Creo que esta Funko sí nos toca ponerle la boca completica. Sigo leyendo. Sí, toca comprar el sacabocabo. Alba, sí, toca comprarlo porque es que cuando lo hacemos círculos tan chiquititos a mano, así con la tijera, a veces nos quedan unos más grandes que otros o se nos dificulta hacerlos tan pequeñitos con la tijera. Entonces nos toca mejor ayudarnos con el sacabocabo. Gracias, Leticia. Dice que muy linda, como todo lo que usted hace. Quedó hermosa, dice Mariela. Brenda dice que allá en Guatemala se le llama sacabocabo, sí. O perforadora, o sacabocabo, o sacaboquitas, o sacabo, como le llaman en sus diferentes países. El cabello. Betty dice que le gusta el cabello. Ahorita se la muestro bien toda. Pero pegamos este otro arete. Cosemos este otro arete aquí. Y listo. Y se la muestro toda para que ya nos quede toda terminadita. Nos falta maquillarla. Yo a veces les echo un poquito de rubor. Ustedes me acompañan a veces a echarle un poquito de rubor. Y la boquita es súper rápida. Súper rápida. No nos vamos a demorar mucho. Para que el en vivo no se haga una eternidad. Y acabamos. Listos. Listo. Acabamos con los aretes. Creo que me va a tocar poner a cargar este. Se me va a apagar. Bueno. Ya se las muestro. Esperen, me organizo porque si no me queda un desorden. En estos lugares me queda mucho desorden. Entonces nos organizamos. Cada cosa en su sitio. Cada cosa en su lugar. Ya las leo en los comentarios. ¡Ay, la nariz! ¿Le hacemos nariz? Escríbanme. Díganme, ¿le hacemos nariz? Yo no había pensado en eso. Creo que la foto original no tiene nariz. Ay, ahora. ¿Le hacemos nariz? Venga, las alejo un poquito. A ver si puedo. ¿Cómo la ven? Ya acabamos aquí nuestra princesita Peach. Ya tiene sus ojitos terminados, sus aretes. Lo único que nos falta es la boca. Entonces vamos a... ¿Cómo le hacemos la boca? ¿Le hacemos nariz? Sí.
Dicen que sí, sí, con nariz. Con nariz. Ah, y la nariz sí nos toca hilo piel. Hilo piel, ¿dónde estás? Hilo piel, nos tocaría. Yo no me acordaba de la nariz, porque esa nariz siempre es lo primero que hago. No me acordaba. No me acordaba que toca hacer nariz. Voy a leerlas mientras enhebro. Va quedando bien, me dicen que va quedando bien. Leticia, Miss, ¿cuándo será el en vivo con la diseñadora Greta? Ah, imagínense que yo estuve charlando con ella y quedamos en, ¿dónde hacemos la nariz? En organizarnos primero como qué podríamos tejer juntas o qué podríamos hacer y luego sí hacemos el en vivo. Pero no hemos organizado. No nos ha quedado el tiempo, no nos ha quedado el tiempo de hacerlo. Es que siempre hay varios diseños. Yo, por ejemplo, tengo un montonero, todos los que les dije, por hacer. Entonces, tenemos que organizarnos primero, ¿saben? Entonces, la cuestión es de tiempo. La cuestión es de tiempo. Estoy mirando cómo queda mejor y en dónde iría la nariz. Si colocamos la boca aquí, la nariz tendría que ir como aquí. Entonces, si ven, la cuestión es de tiempo, mis chicas, ténganme paciencia. No sé todavía qué podamos diseñar con la diseñadora Greta. Nos toca pensar. Estoy indecisa. ¿Quién me ayuda? Hacemos aquí, más arriba, acá. Estoy indecisa. Creo que aquí, pero hacer una cosa muy chiquitita, una nariz muy pequeña, mis chicas. Hagámosla aquí, pero muy, muy chiquitita, porque no quiero que resalte la nariz, sino que resalte es los ojos. Entonces vamos a hacer algo muy pequeñito. Voy a utilizar solamente 2 puntos. 2 puntos y unas cuantas rayitas muy pequeñitas, porque últimamente estaba haciendo la nariz de otra forma. La estaba haciendo así, pasando, ya hice, bueno, les voy a enseñar. Ya me hice bolas. La nariz normal que siempre hacemos son hebras aquí y listo, chan, se acabó. Hay otra nariz que no sé si la conocen y es pasar primero la hebra y luego empezar a subir y a bajar por esa hebra. Entonces, introducimos hacia arriba y bajamos. Introducimos como enrollando la hebra que ya hicimos inicialmente de un extremo al otro. Esa es otra forma y queda sobresaliente del tejido, queda más abultada y la podemos hacer varias veces y va quedando mucho más grande y no dañamos los puntos porque estamos enrollando de la hebra que ya hicimos anteriormente. Entonces, trazar la hebra y de ahí enrollar. No dañamos los puntos, no forzamos, no deshilachamos y es otra manera. Pero esa manera la utilizo, estaba pensando que aquí, pero no. La utilizo para cuando queremos que la nariz resalte. Cuando vemos que un amigurumi es narizón, es narizón o que tiene una nariz muy grande, entonces utilizamos esa técnica. ¿Ven? Mire así. Y pero aquí necesitamos que no llame la atención la nariz, sino los ojos. Entonces solamente, miren, solamente voy a hacer esas 2 hebras. ¿O hace falta otra? Sí, hace falta otra. Solamente 3 hebras. ¿Listo? Siempre nos toca estar en la tónica de que todo puede variar. Aquí otra y listo. No le hago más porque no quiero que resalte la nariz. Aquí ya. Listo. Ay, sí, hacía falta la nariz. Tienen toda la razón. Las quiero mucho. Hacía mucha falta la nariz.
Ahora sí la boca, ¿sí? Ahora sí la boca. Voy a leerlas. Carlitos, ¿para cuándo? Astrid, es que Carlitos, yo no soy la diseñadora de Carlitos. Ese Carlitos que ustedes me piden aquí en las redes, porque me piden mucho de Carlitos, ese Carlitos es de otra diseñadora. Se llama Creaciones. Ahí. Entren a mi Instagram y en mi Instagram, en la foto de Carlitos, le pican ahí en lo que yo escribo en la descripción de la foto y ahí está etiquetada la diseñadora. Ahí yo siempre etiqueto patrón de tal diseñadora. Ahí le pican a la diseñadora, porque ese Carlitos no se los puedo enseñar porque ese Carlitos no es de mi autoría, ese es de otra diseñadora. Entonces vayan ahí están creaciones. Ay, es que siempre se me olvida. Ahí en el Instagram encuentran la diseñadora de ese Carlitos. ¿Van quedando bien? Listos. Sí, todas dijeron que sí con nariz. Ya se la hice. Vamos a hacer la boca. ¿Sin boca? ¿Sin boca? Pero no ve que en la foto tiene boca. Y el cliente dijo que lo más parecía posible a la foto, entonces toca hacerle boca. Aunque miren, sin boca se vería linda, ¿cierto? Miren, sin boca me encantaría también así. Pero hagámosle una porque el cliente es el que manda. Los amigurumis no llevan boquita, no, los amigurumis, pues el amigurumi tradicional, original, de donde viene la técnica, todos no le ponían boca porque guardaban los secretos que los niños les contaban. Pero nosotros sí le ponemos boquita, a veces. A veces le ponemos para que tenga como vida. Ay, no sé si de este color, del mismo color del borde de los ojos, ¿qué dicen? Me provoca porque es que los otros colores como que no cuadran. No tengo un rosado y el rosado la vez pasada lo probamos y no se vio en la cámara. Y rojo mucho menos, no. No, toca este tono, chicas. Toca café. Con esa técnica queda más resaltada la nariz, dice Ingrid. Sí, queda más sobresaliente, más gruesita. Ay, este hilo no me sirvió. Agilicemos, ¿cierto? Se ve muy hermosa sin boca, ¿cierto que sí? A mí me encanta. Esta la dejaría sin boca y eso que yo no soy de las que dejo sin boca, pero esta sí porque los ojos expresan mucho, los ojos son grandes y expresan bastante, entonces yo la dejaría sin boca. Pero pongámosela porque ¿será que el cliente dice, ay, la boca, yo quería la boca? ¿Será? ¿Qué dicen ustedes? ¿O el cliente le gustará así sin boca y no se la hacemos? Díganme, ¿no se la hacemos? Escríbame y las leo. Y yo espero. Y yo espero. Sin boca, miren. Con boca. Sin boca. Yo espero, a ver, las leo. A ver, todas escribiendo a ver qué le hago, si la boca o no o nos arriesgamos a que el cliente le guste así sin boca. A ver, las leo. Ahí está bien la nariz, dice Betty, listo. Miss, Leticia Miss, ¿usted tiene a Blue del Paw Patrol? ¿Es una perrita? No, no la hemos hecho. De Paw Patrol no hemos hecho. Se ve bien sin boca. Se mira muy tierna sin boca, nos dice Susi. Sí, se ve bella, dice Leticia. ¿Quién más dice? Mariela dice que parece que sin boca queda mejor.
Alba nos dice que por los ojos grandes, como yo misma digo que sin boca, y le explico al cliente por qué. Mabel dice que sin boca queda bien. Ay, sí, ¿cierto? Y le explicamos al cliente. Yo le explico al cliente que es que como yo me conecté con mis chicas en vivo, y mis chicas todas dijeron que sin boca y yo me excuso en mi chica. Yo digo, fue culpa de mis chicas, todas dijeron que sin boca. Entonces, ellas tienen la culpa. Mentiras, no, mentiras. Yo muestre qué otros comentarios hay. Yo digo que fueron culpa de ustedes, que fue la culpa de ustedes que ustedes dijeron sin boca. Dejémosla así. Dejémosla así. Yo también digo que sin boca, pero no se lo sostengo al cliente. Mentiras. Yo digo que sin boca, sí. Me gusta sin boca porque es que es chiquita. Entonces, como el rostro es cuadrado, es rectangular, aquí nos va a quedar así como si fuera enana y no me gusta. Me gusta así como nos quedó. Voy a ir ordenando mientras nos despedimos. Ay, no, mentiras, me falta el maquillaje, espérenme. Toca maquillarla, no podemos dejarla sin el maquillaje. Echémosle un rosadito en los cachetitos, debajo de los ojitos. Por aquí yo tengo una brochita para esto. Una brochita. Ay, pongámosle un rosadito lindo. Aquí, creo que es por aquí, por este lado. Pero antes de eso vamos a limpiar la brocha y quitar el exceso un poquito. A ver, esto tiene que tener mucha delicadeza. Para esto necesitamos mucha concentración porque no me puede quedar un cachete más rosado que el otro. No puede ser. Y después de que esté maquillada, I'm sorry, ya no hay nada que hacer. Entonces, concentración total, mis chicas. Creo que debería ir por aquí el tono. Tipo circulito. Tipo circulito. Yo sé que en cámara no se ve, pero sí es bastante. Porque no me gusta echar demasiado. No me gusta exagerar. Me escriben si se ve. Si lo logran diferenciar. Yo sí lo logro aquí diferenciar porque es mucho lo que estoy echando. Sí, sí lo logran diferenciar. Y hay que echarle un poquito acá al toque a la nariz. Muy, muy poquito. Muy, muy poquito. Y en las orejitas. Una migajita. Aquí detrás del cabello, una migajita. ¿Sí lo logran ver? Ya las leo. Aquí hicimos un circulito pequeñito debajo del ojo, en la nariz. Y listo, no le echo más. Y ahora sí quedó oficialmente terminada. Ahora sí, oficialmente terminada. Ahora sí recibo sus comentarios. Yo sé que siempre me hacen comentarios muy lindos, mis chicas. Gracias. Gracias porque ustedes son muy bellas y bellos. Porque tengo también varones tejedores en el canal. Ahora sí toca sección fotográfica. Nos vamos, Princesa Peach, a nuestra sección fotográfica. Nuestra sección fotográfica con Peach. Ahora sí las leo. Susi, ¿la dejará en su canal? Sí, va a estar en el canal, Susi. Ustedes saben que yo todo lo que les muestro aquí es porque se los voy a dejar en el canal. Todo lo que les muestro siempre se los dejo grabadito. ¿Listo?
El cuerpo base también, pero siempre, lo único que siempre les pido es la paciencia. Ténganme paciencia, porque como hay muchos pedidos, yo todos se los grabo, pero en el canal solo subimos un video semanal. Entonces, pues a veces nos demoramos en subir unos diseños, pero siempre se suben, siempre se van a subir. ¿Listo? Solo que a veces pues me demoro un poquito porque tenemos varios represados. Ladybug, Cenicienta, que se sube este jueves, Barbie, que la tendremos también, Dios mediante, cuando sale la película, y otros diseños. Solo ténganme paciencia, yo poco a poco les voy subiendo todo lo que vamos haciendo. Otra opción, he pensado en subir más de un video semanal, pero es algo que tengo ahí como en remojo, todavía no me he decidido porque hay que estudiarlo muy bien, hay que mirar porque no quiero que un video opaque al otro, sino que cada video tenga su tiempo, su espacio para que lo tengan. Entonces, a veces subir más de un video, pues no es tan beneficioso como creeríamos. Pero ahí poco a poco voy subiendo. Esta va a estar. Todo lo que les muestro siempre se lo subo en el canal. Quedó hermosa, ¿cierto? Mabel dice que quedó muy hermosa. Ingrid quedó muy linda. Mariela dice, te quedó hermosa, qué hermosa te quedó. Desde Perú. Listo, listo, mis chicas. Gracias por acompañarme. Gracias, 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 gracias. Gracias por acompañarme. Y les dejo los truquitos. Hoy aprendimos varios truquitos. Cómo coser cuando tenemos dos tonos, porque mire, tenemos el azul y el café. Y para nada tocamos el azul. Se ve perfecto el círculo, no lo dañamos, era un óvalo y quedó un óvalo. A veces tenemos un óvalo y nos queda al coserlo un cuadrado o un círculo o nos queda raro. Si tejemos un óvalo, al coserlo nos tiene que quedar óvalo. Les dejo ahí el truquito que les dije de la nariz, lo de cómo colocar las perlitas. Bueno, algo siempre aprendemos en los en vivos, así que les dejo aquí en el en vivo guardadito todos esos truquitos para que los apliquemos. Un besito. Hola, Mónica. Chao, Mónica. Mónica Chávez. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí conmigo siempre. Nos vemos en otro en vivo, ¿listo? Cuando tengamos a Barbie. ¡Ah! En esas sí las espero a todas, a todas, a todas sin falta para que me ayuden a bordar, a coser a nuestra Barbie. A nuestra Barbie que va a quedar hermosa. Chaitos. Me voy para la fotografía, la sección fotográfica con esta princesa hermosa. Chaitos, chaitos. Esperemos que el cliente le guste sin boca. Hagan chulito, hagan fuerza. Besitos, chaitos a todas. Bendiciones.